¿Cómo es posible que el hombre más talentoso de Europa terminara en una fosa común, sin una sola marca que lo recordara? Nuestro viajero en el tiempo se materializa en los límites de la Catedral de San Esteban en una tarde gélida de 1791. El aire huele a leña quemada y a la humedad del Danubio. Pero hay algo más. Una tensión eléctrica que recorre los palacios. Wolfgang Amadeus Mozart, el niño prodigio que una vez se sentó en el regazo de la emperatriz, está escribiendo una misa de difuntos para alguien que aún no conoce. Lo que Mozart no sabe es que está escribiendo la banda sonora de su propio funeral. El estruendo de los coches modernos se transforma en el rítmico galope de caballos sobre el empedrado. El viajero en el tiempo abre los ojos en la Stephansplatz. Viena, en 1791, es el ombligo del mundo cultural. Los hombres visten casacas bordadas y pelucas empolvadas. Las mujeres, vestidos de seda que ocupan pasillos enteros. Es una ciudad de fachadas barrocas y secretos susurrados tras abanicos de encaje. Pero tras el brillo de las velas de cristal, se respira un ambiente de competencia feroz. En esta ciudad, si no eres el mejor, simplemente no existes. El viajero se infiltra en los pasillos del Palacio Imperial de Hofburg. Allí observa a un hombre de mirada severa y porte impecable. Antonio Salieri, el compositor de la corte. El narrador explica: Salieri es el orden, la disciplina y el favor del emperador Leopoldo II. Pero la llegada de Mozart, con su risa estridente y su facilidad insultante para crear obras maestras, ha roto su paz. El viajero nota la envidia silenciosa que emana de Salieri. No es odio, es la agonía de reconocer una grandeza que él nunca podrá alcanzar. La rivalidad más famosa de la música clásica no es un mito, es una herida abierta en el corazón de Viena. El viajero se traslada a un modesto apartamento en el primer piso. Allí, rodeado de partituras desordenadas y tazas de café frío, trabaja Mozart. Ya no es el niño alegre de los retratos. Su rostro está pálido y sus manos tiemblan ligeramente mientras moja la pluma en la tinta. En este 1791, Mozart está desesperado por dinero. Ha aceptado un encargo anónimo de un extraño vestido de gris para escribir un requiem. El narrador describe: Mozart está convencido de que ese hombre es un mensajero del más allá, y que la música que fluye de su pluma es el pago por su propia alma. Es el 30 de septiembre de 1791. El viajero asiste al estreno de La flauta mágica en el modesto Teatro Auf der Guilleden. El público no es la nobleza, sino la gente común de Viena. Mozart dirige desde el clavecín. El narrador observa: la música es brillante, llena de luz y simbolismo masónico. Es un éxito rotundo, pero Mozart está agotado. Mientras la audiencia aplaude de pie, el compositor siente un dolor punzante en el costado. El triunfo llega justo cuando su cuerpo decide rendirse. El viajero ve a Mozart sonreír con tristeza, como quien sabe que ha entregado su última gran alegría al mundo. Al salir del teatro, bajo una lluvia fina, el viajero ve a una figura alta y envuelta en una capa oscura esperando en las sombras de un arco. Es el emisario del conde Walsegg, el hombre que encargó el requiem. El narrador susurra: el misterio envuelve este encargo. Mozart cree que está siendo vigilado. Su salud se deteriora rápidamente. Sus piernas se hinchan y los vómitos no cesan. El viajero siente el peso de la muerte acercándose a la casa de Mozart. Fue un envenenamiento lento, como sugerirían las leyendas años después, o simplemente el colapso de un genio que trabajó demasiado. El viajero en el tiempo sigue a Mozart hasta su habitación, donde el compositor se desploma en la cama. Sobre la mesa, el manuscrito del Requiem se detiene abruptamente en el Lacrimosa. Los médicos de Viena entran y salen, pero nadie tiene una cura para lo que aflige al maestro. Mientras la ciudad duerme, Mozart susurra sus últimas instrucciones a su alumno Sus Mayer. Pero justo cuando el viajero cree entender lo que está pasando, una sombra conocida cruza el pasillo exterior. No es un médico, es alguien que Mozart conocía muy bien, y no parece haber venido a ayudar. ¿Puede el hombre que escuchaba la música de las esferas morir rodeado por el silencio más absoluto? El viajero en el tiempo se encuentra en la penumbra de una habitación donde el aire pesa como el plomo.
Mientras Viena se prepara para las festividades de invierno, en la Rauhensteingasse se libra una batalla perdida. Mozart, con solo 35 años, está dictando las notas de su propia despedida. Pero en los pasillos de la casa, el viajero descubre que la tragedia no es solo médica. Hay una prisa sospechosa por hacer desaparecer documentos, deudas, quizás, evidencias de algo mucho más oscuro. Es el 4 de diciembre de 1791. El viajero observa la escena desde un rincón sombrío. Mozart está postrado, su cuerpo hinchado por la fiebre inflamatoria, pero su mente sigue prisionera del Requiem. Sus amigos cantan partes de Lacrimosa junto a su cama. El narrador describe: al llegar a los primeros compases, Mozart rompe a llorar, consciente de que no podrá terminar la obra. El viajero ve la desesperación en sus ojos. No es miedo a la muerte, es el dolor de dejar una sinfonía inconclusa en su cabeza. La música que el mundo nunca escuchará muere con él. A las 5 minutos de la 1 de la madrugada del 5 de diciembre, el genio se apaga. El viajero nota cómo la habitación queda sumida en un vacío gélido. Constance, su esposa, se arroja sobre el cuerpo para contagiarse de su enfermedad y morir con él, mientras el médico ordena retirar las compresas frías que ya no sirven de nada. El narrador explica: Mozart muere en la pobreza, dejando tras de sí 60 florines en efectivo y una montaña de deudas. El viajero observa a un sirviente cubrir el piano con un paño negro. El instrumento que definió una era ha quedado mudo. El 6 de diciembre, el ataúd de Mozart es llevado a la Catedral de San Esteban para una bendición rápida. El viajero sigue el modesto cortejo fúnebre. No hay multitudes, no hay honores de Estado. El narrador aclara: según las leyes del emperador José II, para ahorrar costos, los entierros deben ser sencillos. El cuerpo de Mozart es llevado al cementerio de San Marx. Bajo una lluvia aguanieve que cala los huesos, el ataúd es bajado a una fosa común, mezclado con otros extraños. El viajero se queda solo frente al barro. El hombre que cambió la historia no tiene una lápida donde llorar. El viajero regresa a la casa de Mozart y encuentra a Constance y a Franz Xaver Sussmayer quemando papeles y seleccionando partituras. Hay una urgencia febril. El narrador susurra: necesitan que el Requiem parezca terminado por Mozart para poder cobrar el resto del dinero. Sussmayer imita la caligrafía del maestro, completando los huecos vacíos. El viajero comprende que lo que el mundo escuchará como la obra póstuma de Mozart es, en realidad, un collage de recuerdos y falsificaciones necesarias para la supervivencia de una viuda arruinada. Antes de abandonar la ciudad, el viajero ve a Salieri sentado solo en una taberna, mirando fijamente una copa de vino. No celebra. Su rostro muestra una mezcla de alivio y una culpa devastadora. El narrador concluye: con la muerte de Mozart, Salieri ha ganado la guerra de la corte, pero ha perdido la razón de su existencia. Ahora es el compositor más importante de Viena, pero sabe que su música será olvidada mientras que la del hombre en la fosa común resonará por los siglos. El viajero se acerca, pero Salieri susurra algo ininteligible sobre el veneno de la mediocridad. ¿Demasiado? Viena continúa su vals como si nada hubiera pasado. Pero para el viajero en el tiempo, el aire de la ciudad ha cambiado. Mozart se ha ido, pero un joven músico alemán acaba de llegar a la ciudad con una carta de recomendación y un fuego en los ojos que asustaría al mismísimo Salieri. El viajero sabe que el trono de la música no quedará vacío por mucho tiempo. Un tal Ludwig van Beethoven está a punto de entrar en escena, y trae consigo una tormenta que hará que el clasicismo de Mozart parezca una suave brisa de verano. ¿Qué harías si tu mayor don se convirtiera en tu peor condena? Apenas un año después de la muerte de Mozart, el viajero en el tiempo observa a un joven de cabello rebelde y mirada feroz cruzar las puertas de Viena. No viene a pedir permiso, viene a tomar el trono. Ludwig van Beethoven tiene 22 años y una fuerza en el piano que asusta y fascina a la aristocracia por igual. Pero mientras su nombre empieza a resonar en los salones imperiales, un zumbido apenas perceptible en sus oídos amenaza con robarle el mundo que tanto ama. La era del equilibrio ha terminado.
La era del genio atormentado está a punto de estallar. Noviembre de 1792. El viajero observa a Beethoven descender de un carruaje cubierto de polvo. Viena sigue siendo una ciudad de pelucas empolvadas, pero este joven de Bonn viste con descuido y se niega a hacer reverencias. El narrador explica, ha venido a estudiar con Joseph Haydn, el padre de la sinfonía. Sin embargo, el choque es inmediato. Donde Haydn busca la armonía divina, Beethoven busca la expresión humana más cruda. El viajero nota que el viejo maestro mira con recelo al pupilo. Ha reconocido en él una fiera que nadie podrá domesticar. El viajero se infiltra en un salón privado del príncipe Lichnowsky. Beethoven está sentado frente a un piano, enfrentándose en un duelo de improvisación contra Daniel Steibelt. El narrador describe, la nobleza contiene el aliento. Steibelt toca con elegancia, pero cuando Beethoven se sienta, el piano parece transformarse en una orquesta entera. Sus manos golpean las teclas con una pasión nunca vista, rompiendo incluso algunas cuerdas del instrumento. El viajero ve las caras de asombro. El piano ha dejado de ser un juguete de salón para convertirse en una herramienta de revolución emocional. Seguimos a Beethoven a su estudio en 1798. El compositor está solo, intentando escuchar una conversación a través de una trompeta acústica de metal. El narrador susurra. El secreto más aterrador de Beethoven ha comenzado. Un zumbido constante, un pitido agudo que no cesa. Al principio intenta ocultarlo, evitando las fiestas y las charlas grupales por miedo a que se descubra su debilidad. El viajero ve cómo Beethoven golpea el piano con frustración, pegando su oído a la madera para sentir las vibraciones que sus oídos ya no captan con claridad. Octubre de 1802. El viajero encuentra a Beethoven en un pequeño pueblo a las afueras de Viena, donde los médicos le ordenaron descansar. El compositor escribe una carta desesperada a sus hermanos, que nunca enviará. El narrador explica, es el testamento de Heiligenstadt. Confiesa que ha estado a punto de quitarse la vida, pero que su arte es lo único que lo retiene. El viajero observa al hombre llorar sobre el papel. Ha decidido que, si no puede oír la música de los hombres, escribirá la música que escucha en su propio alma. El viajero regresa a Viena y ve a Beethoven tachar con furia el nombre de Napoleón Bonaparte de la portada de su tercera sinfonía al enterarse de que se ha coronado emperador. El narrador concluye, es el nacimiento del romanticismo. La música ya no sirve a los reyes ni a la iglesia, sirve al individuo. Beethoven ha transformado su tragedia personal en una victoria sonora. Mientras las primeras notas de la heroica resuenan en el teatro, el viajero comprende que el mundo de Mozart ha muerto definitivamente. El ruido de la nueva era es poderoso, caótico y profundamente libre. Beethoven es ahora el centro del universo musical, pero su mundo se vuelve cada vez más silencioso por fuera y más ruidoso por dentro. Mientras tanto, en las sombras de la misma Viena, un niño de voz angelical llamado Franz Schubert camina por las calles, admirando al gigante desde la distancia. El viajero en el tiempo percibe que el ciclo se repite. La gloria siempre viene acompañada de un sacrificio, y Viena está hambrienta de más música. Pero una pregunta queda en el aire. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que ya no puede oír su propia obra? ¿Cómo se dirige a una orquesta de 100 músicos cuando no se puede escuchar ni el golpe de un tambor? El viajero en el tiempo se encuentra en el año 1824, en una Viena que ha cambiado las pelucas por las patillas largas y el idealismo por la vigilancia política. Beethoven es ahora un ermitaño, un hombre que vive en un caos de cuadernos de conversación y pianos destrozados por la fuerza de sus golpes. Pero en su mente, libre de las distracciones del mundo exterior, se está gestando algo que nunca se ha intentado: poner voz humana a la divinidad. La novena sinfonía está a punto de nacer, y el viajero será testigo del momento en que el silencio se convirtió en el grito de alegría más famoso de la historia. El viajero entra en el apartamento de Beethoven en la Schwarzbachnerhaus. El desorden es absoluto. Restos de comida mezclados con manuscritos originales, un orinal bajo el piano y manchas de tinta por todas partes. El narrador describe, Beethoven ya no habla, grita.
Se comunica a través de pequeños cuadernos donde la gente escribe sus preguntas. El viajero observa al genio golpear una tecla repetidamente. No busca el sonido, busca la vibración. Está atrapado en una caja de cristal donde solo existe su voluntad. Pero en ese aislamiento, ha encontrado una libertad que Mozart nunca pudo permitirse. El viajero se traslada a una modesta taberna donde un joven Franz Schubert se sienta con sus amigos. Schubert, el genio de la melodía, observa a Beethoven desde lejos con una mezcla de terror y adoración. El narrador explica: Schubert es la voz de la Nueva Viena, la de las canciones íntimas y las reuniones en casas privadas. Aunque viven en la misma ciudad, Beethoven es una montaña inalcanzable. El viajero ve a Schubert escribir una nota en un papel. Él es un dios. Yo solo soy un hombre. La tragedia de Schubert es vivir bajo la sombra de un gigante que ni siquiera sabe que él existe. 7 de mayo de 1824. El Theater am Kärntner Tor está a reventar. El viajero está en la primera fila. Beethoven está en el escenario, de espaldas al público, dirigiendo junto al director oficial. El narrador narra: cuando estalla el himno a la alegría, por primera vez en una sinfonía, las voces humanas se unen a los instrumentos. El viajero siente la energía eléctrica. Beethoven sigue moviendo sus brazos frenéticamente, varios compases por detrás de la orquesta. No escucha nada. No escucha la gloria que acaba de desatar. La obra termina. Un silencio sepulcral invade el teatro por un segundo antes de que estalle la ovación más grande jamás escuchada en Viena. Pero Beethoven sigue mirando hacia la orquesta, absorto en su partitura. El narrador describe: la contralto Caroline Unger se acerca al maestro, le toma del hombro y le obliga a girarse hacia la audiencia. El viajero ve el rostro de Beethoven transformarse. Ve los pañuelos agitándose, a la gente llorando y gritando, pero no oye nada. Es el triunfo de un hombre que ha vencido a la naturaleza a través del arte puro. Prompt visual. El viajero observa a Beethoven regresar a su soledad tras el éxito. El dinero sigue sin ser suficiente y su salud se deteriora. El narrador concluye: Viena lo ha encumbrado, pero el destino está cobrando su última cuota. Mientras el invierno de 1826 se acerca, Beethoven comienza sus últimos cuartetos de cuerda, una música tan avanzada que sus contemporáneos creen que es obra de un loco. El viajero comprende que Beethoven ya no escribe para Viena, ni para el emperador, ni para el presente. Escribe para un futuro que aún no ha nacido. Marzo de 1827. Una tormenta de nieve y truenos azota Viena. El viajero en el tiempo se encuentra frente a la puerta de Beethoven por última vez. Un rayo ilumina la habitación en el momento exacto en que el titán levanta su puño hacia el cielo en un último gesto de desafío antes de exhalar su último suspiro. El gigante ha caído, y con él se cierra el telón de la era dorada. Pero mientras los sepultureros preparan el entierro más grande de la historia de la ciudad, un joven Schubert, enfermo y debilitado, sostiene una antorcha, sabiendo que su turno de encontrarse con el silencio está mucho más cerca de lo que nadie imagina. ¿Puede una ciudad sobrevivir a la muerte de sus dioses? Con la partida de Beethoven, Viena no solo perdió a un compositor, perdió su brújula moral. El viajero en el tiempo camina entre una multitud de 20.000 personas que inundan las calles para el entierro de Titán. Un evento tan masivo que el ejército debe intervenir para mantener el orden. Pero mientras el mundo llora al gigante, en un rincón humilde de la ciudad, un joven de 31 años se consume en la fiebre, cargando con la antorcha de una era que se apaga. Franz Schubert es el último eslabón de una cadena de genios, y su última voluntad nos revelará si el arte puede realmente unir a los hombres más allá de la tumba. Es el 29 de marzo de 1827. El viajero observa un mar de sombreros negros y rostros afligidos. El ataúd de Beethoven es llevado a hombros por los músicos más importantes de la ciudad. El narrador describe: entre los portadores de antorchas, con el rostro hundido en el dolor, está Franz Schubert.
Es una ironía cruel. La ciudad que a menudo ignoró a Beethoven en vida, ahora lo trata como a un emperador. El viajero comprende que Viena ha comprendido su pérdida demasiado tarde. El silencio que sigue al entierro es más pesado que cualquier sinfonía. El viajero se traslada a 1828. Franz Schubert está gravemente enfermo, posiblemente de sífilis o tifus, pero trabaja con una rapidez sobrehumana. En sus últimos meses, escribe la Sinfonía Grande, el quinteto de cuerdas y sus últimas canciones. El narrador explica, Schubert sabe que su tiempo se acaba. Vive en la pobreza, vendiendo sus obras maestras por apenas unos florines para pagar la medicina. El viajero lo ve corregir partituras en la cama. Su música es ahora más profunda, más etérea, como si ya tuviera un pie en el otro mundo. Noviembre de 1828. Schubert exhala su último suspiro tras pedir que lo entierren lo más cerca posible de Beethoven. El narrador susurra, el deseo se cumple. El último gran compositor de la Viena clásica muere a los 31 años, dejando atrás cientos de obras que el mundo tardará décadas en descubrir. El viajero observa cómo depositan a Schubert en el cementerio de Waring, a pocos metros de su ídolo. El ciclo se ha cerrado. La Viena de los genios ha terminado, dando paso a una ciudad que vive del recuerdo de su propia gloria. El viajero realiza un salto final hacia el presente. Camina por la Viena moderna, donde las estatuas de Mozart, Beethoven y Schubert dominan los parques. El narrador reflexiona, lo que una vez fue una competición feroz y una lucha por la supervivencia, hoy es el alma de una nación. Los palacios donde Mozart fue humillado y Beethoven desafió a la nobleza son ahora museos. La música que nació de la sordera, el hambre y la rivalidad es ahora el lenguaje universal de la humanidad. Viena ya no produce genios de esa magnitud, pero se ha convertido en el santuario donde el tiempo se detuvo. Antes de desaparecer, el viajero en el tiempo se detiene en la plaza de San Esteban. Escucha el eco lejano de un piano. El narrador concluye, la historia de la música en Viena no es una historia de notas, sino de resistencia. Mozart nos enseñó la belleza del orden, Beethoven, la fuerza de la voluntad, y Schubert, la profundidad del alma. El viajero se desvanece en un destello de luz, sabiendo que mientras alguien en el mundo toque una tecla o frote una cuerda, estos hombres nunca estarán realmente muertos. El Requiem de Mozart finalmente ha terminado, y es una oda a la inmortalidad. Viajamos a Viena buscando la historia de una muerte, y encontramos la historia de una vida eterna. De la fosa común de Mozart al funeral imperial de Beethoven, la ciudad de la música nos recordó que el genio es una llama que quema rápido pero ilumina para siempre. El viaje ha terminado, pero la sinfonía continúa. Cada vez que sientas que el mundo es demasiado ruidoso o demasiado silencioso, recuerda que en los callejones de Viena, el silencio se convirtió en música, y la música en divinidad.